Buenas tardes. Vamos a iniciar la última mesa del Congreso sobre enfermedades importadas y emergentes. En esta mesa estarán de ponentes el doctor Ángel Domínguez, del Servicio de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla, que nos hablará del manejo clínico de la enfermedad de Chagas importada. La doctora Magdalena García Rodríguez, de la Unidad de Referencia de Enfermedad Importada y Salud Internacional del Hospital General Universitario Valencia, que hablará sobre inmunosupresión y patología importada en inmigrantes y viajeros, y el doctor Abel Saldarreaga, que es microbiólogo y médico de familia, que trabaja en el Distrito de Salud Bahía de Cádiz, y que nos hablará de enfermedades transmitidas por garrapatas. Y yo mismo, que soy doctor Diego Torrustendero, de la Unidad de Referencia de Enfermedad Importada y Salud Internacional del Hospital General Universitario de Alicante, y que comenzaré con la ponencia sobre el síndrome febril en viajeros procedentes de países tropicales. Bueno, pues comenzamos con esta primera ponencia sobre el síndrome febril en viajeros procedentes de países tropicales. Me gusta comenzar esta charla haciendo referencia a este artículo publicado en el New England ya en el año 2006, en que habla sobre el espectro de enfermedades y su relación con el lugar de exposición entre viajeros que regresan y con problemas de salud después de un viaje. Bueno, este artículo es muy importante porque recoge información de más de 17.000 viajeros procedentes de los 6 continentes y que están recogidos en una base de datos común que se denomina GeoSentinel. Bien, en este artículo nos dicen que 2 de cada 3 viajeros que tienen problemas tras un viaje consultan por uno de estos 4 motivos, o bien por fiebre, o bien por diarrea aguda, o diarrea crónica, o enfermedades dermatológicas. Yo me voy a centrar en lo que es el síndrome febril, que es, bueno, pues el motivo de consulta probablemente más importante y más urgente cuando se presenta en un viajero tras un viaje intercontinental. Bien, podemos ver en esta diapositiva que las pacientes que regresan y presentan fiebre, es más frecuente que esto ocurra en personas que proceden del África subsahariana que sobre el resto de continentes. Si nos vamos a los diagnósticos que tienen estas personas que consultan por síndrome febril, pues vemos que los principales diagnósticos son la malaria, el dengue, síndrome mononucleósido, infecciones por riquesia y fiebres entéricas por salmonela. Si nos fijamos en el diagnóstico de malaria, perdón que se ha ido para atrás, si nos fijamos en el diagnóstico de malaria, pues el de cada 1.000 pacientes que regresan y presentan fiebre, que consultan por este motivo, por fiebre, 622 proceden de África subsahariana, que es un número muchísimo más elevado que desde los otros continentes. Sin embargo, si nos fijamos en el dengue, pues hay más pacientes que proceden del sudeste asiático o de Sudamérica o el Caribe que de África. Hay otros diagnósticos, como pueden ser las infecciones por riquecias, que en los viajeros aparece casi exclusivamente en, como vemos aquí, en personas que proceden de África subsahariana y sobre todo de los países más al sur de África. Y con respecto a las fiebres entéricas, la mayoría de los pacientes proceden, de aquí de lo que sería el subcontinente indio.
GeoSentinel, en otro artículo publicado más recientemente, vemos que el síndrome febril es el segundo motivo de consulta, y esto está hecho sobre 42.000 pacientes ya. El síndrome febril es el segundo motivo de consulta, aproximadamente el 23%, después de un viaje, por detrás de la diarrea aguda o la diarrea crónica. En la mayoría aquí están los principales diagnósticos de los pacientes que han consultado por fiebre. Veis que la mayoría consultan se les diagnostica, una malaria, fundamentalmente una malaria por Plasmodium falciparum, pues seguido de fiebre y, bueno, pues aquí ya se incluyen otras arboviriasis como el chikungunya, y hay otros diagnósticos menos frecuentes como puede ser la leptospirosis. De cualquier modo, tenemos que tener bien claro y tenerlo siempre presente en la mente que cualquier viajero que proceda de zonas endémicas de malaria y que consulte por fiebre, pues tiene malaria mientras no demostremos lo contrario. Bueno, hay una serie de puntos claves al evaluar la fiebre a la vuelta del trópico. Uno de ellos es que muchas veces la fiebre se trata simplemente de una infección común, como puede ser una infección respiratoria urinaria, pero siempre tenemos que descartar una posible y grave infección que pueda poner en peligro la vida. Y en este sentido, sí, como ya he comentado hace un momento, si el paciente procede de área donde existe transmisión malárica, pues debe suponerse que el paciente tiene malaria o paludismo, mientras no se demuestre lo contrario. También es importante recordar que la fiebre puede comenzar meses o incluso años después del regreso del viaje y estar relacionada con dicho viaje. Y también comentar que los inmigrantes que vuelven a sus países de origen para visitar familiares y amigos, que es lo que en medicina del viajero llamamos VFR, no suelen recibir consejos preventivos ni inmunizaciones ni quimioprofilaxis antipalúdica y suelen estar más expuestos a patógenos tropicales. Cuando estamos delante de un paciente con fiebre a la vuelta del trópico, tenemos que hacer una serie de preguntas en la anamnesis. Aquí, pero hay muchas preguntas que podemos hacer, pero fundamentalmente tenemos que preguntar cuándo fue el viaje, cuánto fue la duración del viaje, el motivo del viaje, si fue un viaje por turismo, si estamos ante un VFR, si fue un viaje por trabajo o cooperación, que normalmente suelen ser más largos, y si, en caso de estar indicada, se tomó de manera correcta la quimioprofilaxis antipaludínica. También tenemos que preguntar, que aquí no aparece en la diapositiva, sobre las vacunaciones que se le administraron antes del viaje. Es muy importante que podamos establecer una serie de periodos de incubación y podemos dividir el periodo de incubación en breve, intermedio y largo. Normalmente, cuando el periodo de incubación es corto, de 7-10 días como máximo, pues fundamentalmente tenemos que pensar en arboviriasis, principalmente el dengue, y también en otras enfermedades bacterianas como puede ser la fiebre tifoidea o la leptospirosis, pero también tenemos que tener en cuenta a la malaria. Si el periodo de incubación es intermedio, la mayoría de los casos de malaria se van a centrar en esto, van a empezar 2 a 4 semanas tras la vuelta. Y a veces el periodo de incubación es largo, de 3 meses o más, y aquí tenemos que tener en cuenta otras entidades, como podría ser, por ejemplo, una leishmaniasis visceral o un absceso hepático, pero también tenemos que tener en cuenta la malaria, no solo vivax ovale malaria, sino también la malaria por falciparum. En la evaluación inicial del paciente, pues ocurre que en muchas ocasiones el paciente no tiene fiebre cuando consulta y que la mayoría de síntomas y signos asociados son inespecíficos. La mayoría de las veces se trata de un síndrome febril indiferenciado. Y lo que es muy importante es que busquemos en la exploración física
la presencia de infecciones graves, perdón, de datos graves en la clínica, como es ser la taquipnea, la hipotensión, alteración del nivel de conciencia, que nos indica que el paciente tiene una infección grave y que debe ser evaluado para su entrada en una unidad de cuidado intensivo. Como he comentado, muchas de las fiebres a la vuelta del trópico se manifiestan inicialmente como una fiebre indiferenciada o sin focalidad. A lo largo de la evolución pueden aparecer síntomas o signos que nos sugieran algún diagnóstico específico, pero de entrada el hemograma que hacemos generalmente en las urgencias, pues nos puede ya ayudar hacia ciertas etiologías. La mayoría de las causas de fiebre infecciosas adquirida en un viaje a zonas tropicales, como puede ser la malaria, la fiebre tifoidea, rickettsiosis, etcétera, tienen leucopenia. Hay muy poco, cuando aparece leucocitosis, por ejemplo, en el contexto de una malaria, es porque aparte de malaria hay una sobreinfección bacteriana. Otro dato muy importante es la trombopenia, de tal manera que esto tiene una probabilidad de malaria muy alta. La linfocitosis y los linfocitos atípicos nos pueden anunciar miriasis. Si aparece eosinofilia junto con la fiebre, tendremos que pensar en alguna mitiasis, como por ejemplo una esquistosomiasis aguda o fiebre de Katayama. ¿Cuáles son las investigaciones iniciales de laboratorio que tenemos que hacer? Pues fundamentalmente pues un hemograma, una bioquímica con pruebas de función hepática, un test rápido de detección de antígenos de Plasmodium, un frotis y gota gruesa, extraer una muestra de sangre para estudios serológicos, fundamentalmente de arbovirus y de rickettsia, y sacar hemocultivos. Bien, como he comentado, la trombopenia es un dato, como indican en este trabajo y en otros que ahora comentaré, es un dato muy importante que predice en un paciente con fiebre a la vuelta del trópico que esa fiebre es por malaria. Aquí veis en este estudio que la presencia de trombopenia y esplenomegalia, las dos juntas, esto tiene un valor predictivo positivo de malaria del 98%. Y en este trabajo pues dicen que si esa probabilidad, ese valor predictivo positivo es mayor del 80%, hay que administrar tratamiento antimalárico empírico si no podemos hacer el diagnóstico de malaria en el transcurso de 6, 8 o 12 horas. Esto mismo se ha investigado en otros trabajos, como en este, por ejemplo, también con 781 pacientes, de los cuales 145 tenían fiebre, y también en el análisis multivariante salen la trombopenia como la variable y la bilirrubina total como las dos variables más asociadas al diagnóstico de malaria, junto con proceder del África subsahariana. Aquí veis otro trabajo en el mismo sentido que también vuelve a incidir en lo mismo, la trombopenia como un dato clave asociado al diagnóstico de malaria. Nosotros hemos visto también esto mismo, hemos analizado esto en nuestra serie de pacientes con fiebre a la vuelta del trópico entre enero de 2000 a diciembre de 2005, y vimos que de 1.458 pacientes que se habían atendido en la consulta de enfermedad importada en este periodo de tiempo, en 311 consultaron por fiebre, que suponía el 21,3%, fundamentalmente, como veis, VFR y viajeros. El 62% procedían de África subsahariana, el 22% de Centroamérica, Sudamérica, el 7,7% del continente asiático y solo un 5% del norte de África. Como veis, pues la procedencia de África subsahariana se asocia ya con un riesgo casi de 5 veces más de consultar por fiebre con respecto a la procedencia de otros continentes. Bien, de estos 311 pacientes que consultaron por fiebre, estos fueron los diagnósticos que veis en la tabla, los diagnósticos más frecuentes, siendo la malaria el primero de ellos. De esos 311, 115
pacientes se les diagnosticó una malaria, lo que supone el 37%, el 80% de estas malarias eran por Plasmodium falciparum. Bueno, de estos 115 pacientes, el 89, casi el 90% procedían de África subsahariana, con lo cual hay una asociación también muy, muy fuerte entre proceder de los países de África subsahariana y diagnosticar una malaria. Nosotros vimos también, analizamos cuáles eran las variables predictivas de malaria, primero con un análisis bivariante, que nos salían todas estas que están en negrita, como asociadas al diagnóstico de malaria, pero lo más importante era el análisis multivariante, en el que nos quedaron en el modelo estas 4 variables como asociadas de manera independiente con el diagnóstico de malaria. Uno era el ser VFR, el otro es proceder de África subsahariana, tener plaquetas por debajo de 150.000 y bilirrubina total por encima de 1 miligramo. Si vemos cuáles son los índices de exactitud diagnóstica, podemos ver que si se dan las 3 condiciones de proceder de África subsahariana, bilirrubina total por encima de 1 y plaquetas por debajo de 150.000, esto tiene un valor predictivo positivo del 91% de tener una malaria y, por lo tanto, si estamos en una situación o en un contexto donde no podemos tener en las siguientes horas la confirmación diagnóstica, pues tenemos suficientes argumentos para iniciar un tratamiento antipalúdico empírico. Estos son actualmente los esquemas de tratamiento para el Plasmodium falciparum, no voy a entrar en ellos, y recordar que la malaria, el paludismo, es una enfermedad sistémica que se puede complicar y que un mismo paciente puede tener muchísimas complicaciones, lo cual estos pacientes son pacientes muy complejos que necesitan atención, aparte del tratamiento antipalúdico, pues un manejo clínico en medicina intensiva. Bueno, y la clave para el manejo clínico del paludismo es un diagnóstico precoz y correcto de malaria. Este diagnóstico, que hasta hace relativamente pocos años se basaba en el frote y gota gruesa, pues tenía una serie de inconvenientes, fundamentalmente la demora en la obtención de resultados y la identificación de la especie de Plasmodium, porque requiere un entrenamiento importante del microscopista. Actualmente tenemos nuevos métodos de diagnóstico, fundamentalmente es de diagnóstico rápido, de detección de antígenos de Plasmodium, que permiten el diagnóstico en 15-20 minutos y con una sensibilidad y especificidad de aproximadamente el 90%, sobre todo en los casos de Plasmodium falciparum. Aquí os pongo un ejemplo de un test de inmunocromatografía tipo cassette, donde bueno, siempre tiene que salir esta línea, que es el control positivo. Si sale esta línea, es que el paciente tiene una malaria por Plasmodium falciparum. Si salen las 3 líneas coloreadas, el paciente tiene o bien malaria por falciparum o una malaria mixta. Si sale la línea del control positivo y la de abajo, estaríamos ante un caso de malaria no falciparum. Bien, hay distintos trabajos que han medido cuál es la seguridad del diagnóstico con estos test rápidos. Aquí simplemente os pongo uno de ellos y realmente pues tienen una muy buena correlación con el frotis, con la gota gruesa y con PCR, y realmente no se escapa casi ningún caso en un primer momento de malaria, y si se escapa alguno, al día siguiente o a las horas siguientes, si se repiten, probablemente sale positivo. Y lo más importante, por ejemplo, en este trabajo es que ninguno de los pacientes que salieron negativos desarrollaron una malaria grave y ninguno murió, ¿no? Bien, yo ya voy terminando. El otro gran grupo de infecciones que tenemos que tener en cuenta al evaluar la fiebre a la vuelta del trópico son las arboviriasis, fundamentalmente el dengue, y el dengue es mucho más frecuente en Centroamérica, Sudamérica y en el continente asiático que en el continente africano, y otras arboviriasis como el chikungunya, que antes estaban restringidas a determinadas áreas geográficas como el continente africano o el subcontinente indio, y que
en los últimos años, pues han entrado de manera muy fuerte y con grandes brotes epidémicos en el continente americano. Y como veis aquí, este es el mapa ahora mismo de chikungunya, de la distribución geográfica de chikungunya, y lo mismo ha ocurrido con el virus Zika. La red Redivi, que es una red de vigilancia epidemiológica de enfermedades importadas en España, pues recientemente ha publicado este artículo sobre las arboviriasis importadas en España, y vemos que, bueno, pues ha habido un gran aumento de estas arboviriasis a partir del año 2014, que es cuando coincide la entrada de chikungunya y posteriormente en el 2016 del Zika en el continente americano. Con lo cual, bueno, pues paso esta diapositiva. El diagnóstico diferencial desde el punto de vista clínico entre dengue, chikungunya y Zika es muy difícil y tenemos que apoyarnos en pruebas de laboratorio. Actualmente disponemos de serologías rápidas, incluso también de PCR rápidas, y el tema se nos complica más porque generalmente en los lugares donde hay estas arboviriasis se encuentran otras enfermedades infecciosas que producen más o menos la misma clínica, como la leptospirosis o la sepsis bacteriana. Bueno, para quien esté más interesado en este tema, hay unas guías de aproximación al viajero con fiebre al regreso del trópico publicados por la SEIN y que se pueden bajar en formato PDF entrando en la página web de esta sociedad. Y como conclusiones, y con esto finalizo, cuando los pacientes presentan clínica específica después de un viaje a un país tropical, el destino se asocia con la probabilidad de diagnóstico de ciertas enfermedades. La aproximación diagnóstica y terapia empírica pueden orientarse en función de los diferentes destinos específicos, y los pacientes con síndrome febril importado procedentes de África subsahariana con bilirrubina total mayor de 1 o plaquetas menor de 150.000 deben recibir tratamiento antimalario o empírico si la confirmación de laboratorio no es posible o se va a demorar en el tiempo. Gracias por vuestra atención. Buenas tardes, soy Ángel Domínguez del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. En los próximos minutos vamos a hablar de la enfermedad de Chagas. Vamos a comentar sobre clínica y tratamiento y os voy a contar mi experiencia al respecto. La enfermedad de Chagas es una de las enfermedades olvidadas según la Organización Mundial de la Salud y por tanto no hay guías internacionales de práctica clínica, y los que vemos este tipo de patología nos tenemos que basar en guías de consenso basadas en opiniones de expertos. La enfermedad de Chagas tiene esencialmente dos fases, una aguda que se da en las 8 primeras semanas tras la infección y que no vamos a ver en nuestro medio generalmente, y una fase crónica que son las que tienen nuestros pacientes, que se producen a partir de los 10-30 años después de la infección. Hay un periodo muy largo que se llama fase indeterminada, en la que esencialmente los pacientes están asintomáticos y es donde van a estar la mayoría de nuestros pacientes. En este esquema muy bueno, publicado en el Lancet hace unos años, se ven todas las posibilidades de evolución. Después de una infección aguda, pues pasaremos a una fase crónica con afectación de órganos, por ejemplo, cardíaco o digestivo, o bien, más frecuentemente, como les decía, a una fase indeterminada que puede permanecer así durante toda la vida. En cualquier momento puede reactivarse por causa de una inmunodepresión. Aquí vemos algunas imágenes de afectación digestiva con dilatación esofágica o colónica, y aquí hay imágenes de afectación cardíaca. Lo más frecuente es que veamos alteraciones del ritmo con bloqueo de rama derecha. En casos más avanzados vemos miocardiopatías y un signo muy patognomónico que es el aneurisma apical, que vemos en la figura de arriba a la derecha. Precisamente para clasificar a los pacientes utilizamos la clasificación de Kuznir y hablaremos de una fase 1 cuando solamente hay alteración electrocardiográfica y una fase 3 en la que ya hay síntomas de insuficiencia cardíaca.
Y esto tiene interés, como luego veremos, porque va a definir la indicación o no de tratamiento. Bien, España, como vemos en este gráfico, es el país del mundo, después de Estados Unidos, que más casos de Chagas importado tenemos. En esta gráfica vemos que los pacientes atendidos a nuestra consulta han ido ascendiendo en los últimos años. ¿Y de dónde vienen precisamente estos pacientes? ¿De qué países endémicos vienen? Bien, pues esencialmente de Bolivia. El 93% de nuestros pacientes venían de Bolivia y dentro de Bolivia el 50%, la mitad, venían de la región de Cochabamba. Tenían una edad media de 38 años, con un rango de edad que va entre 14 años, como vemos, muy joven, y ya el paciente de más edad, la paciente concretamente, de 73 años. Un 66% de nuestros pacientes eran mujeres. ¿Y cuáles son los síntomas más frecuentes de los casos que hemos visto? Bien, por esta tabla que vemos las fases de Chagas, no hemos tenido ningún caso en fase aguda, pero sí hemos tenido 3 niños con transmisión materno-fetal, transmisión vertical, que podía considerarse esa fase aguda. El 79% de los pacientes estaba en fase indeterminada, como decía, la fase más frecuente, y en la fase crónica tenemos un 11% de pacientes con afectación cardíaca, en donde en grado leve, o sea, 1 o 2 era la gran mayoría, un 88%, y un 7% tenía afectación intestinal, del cual el 80% eran colopatía. Un 3% tenían afectación mixta. Bien, pues esto coincide más o menos con los datos publicados en la literatura. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues tenemos pocos fármacos para tratar el Chagas. Prácticamente 2, Benidazol y Nifurtimox. Benidazol es el más usado porque también es el mejor tolerado. Aquí tenemos las dosis habituales. Aproximadamente un adulto se usa una dosis de 5 miligramos kilo de peso, con un máximo recomendado de 300 miligramos al día, y esto se utiliza durante 60 días. Y la pregunta es, ¿hay que tratar a todos los pacientes? Bien, pues habría que tratar a los pacientes con infección aguda, con infección congénita, a niños, adolescentes, reactivación de inmunodepresores, mujeres en edad reproductiva, muy importante para evitar la transmisión vertical, y todo aquel paciente por debajo de 50 años. Sería opcional aquellos de más de 50 años y que no tengan una afectación cardíaca severa. Por tanto, según esta tabla del JAMA, pues sería más bien decir que hay que tratar a todos los pacientes, y a quién no tratar, pues sería, como decía antes, aquellos que tengan una miocardiopatía grado 3, como comentábamos al principio, y concretamente no se puede usar el tratamiento durante el embarazo. Bien, pues nosotros hemos diagnosticado a 123 pacientes de enfermedad de Chagas en nuestro hospital Macarena, de los cuales hemos tratado a 122, o sea, prácticamente todos, el 99%. Precisamente no hemos tratado a la mujer que comentaba que tenía con el diagnóstico de mala edad, 73 años, porque tenía una miocardiopatía dilatada, tenía una fase Kuznets de 3. Todos han sido tratados con Benidazol, 2 se cambiaron a Nifurtimox por intolerancia, y solo un paciente no toleró ninguno de los 2 tratamientos. El problema de Benidazol son los efectos secundarios. Tienen muchos efectos secundarios. Los más graves serían toxicidad medular, plineuropatía, etc. Y quizá lo más frecuente, pero también lo más leve, es la dermatitis, el exantema, que se produce en la mitad de los pacientes. ¿Cómo podemos intentar minimizar esta alta frecuencia de efectos adversos? Bien, pues han utilizado varias tácticas. Una de ellas sería la comentada en este artículo, en la que se da la mitad de dosis los 4 primeros días, pero no consiguen prácticamente una disminución del RAS. De hecho, como hablábamos, se daba más o menos el 50% de los casos, y en este artículo lo ven el 53%. Por tanto, no consiguen disminuir los efectos adversos. Esta otra pauta, mucho más atrevida, habla de dar la dosis de 5 miligramos kilo de peso, que es la dosis estándar, pero solamente cada 5 días y durante los 60 días estándar. Claro, evidentemente ellos consiguen con esta pauta un descenso de la dermatitis al 35%, de forma significativa, cuando habíamos comentado que
habituales que fuera el 50%. El problema es que no sabemos si una pauta cada 5 días es eficaz, pero podría ser una pauta prometedora para el futuro. ¿Cuál han sido nuestros datos? Nosotros tenemos una tasa de efectos adversos del 41% en los 122 pacientes tratados y concretamente dermatológico el 28%. ¿Por qué tenemos esa tasa tan baja comparada con la media que hemos dicho que es aproximadamente el 50%? Incluso en el estudio anterior, con una pauta que solamente daban tratamiento cada 5 días, consiguen un 35%. ¿Nosotros por qué tenemos un 28%? Bien, pues hemos establecido una pauta ascendente que hemos visto que hace que el paciente tolere mejor el tratamiento y que tenga menos exantema. La pauta consiste en darle una dosis de 100 miligramos durante los 3 primeros días, después 200 miligramos 3 días más y en el 7º día ya incorporamos la dosis máxima, en caso de ser un adulto de más de 60 kilos, que serían 300 miligramos al día. En total damos 180 comprimidos durante los 60 días que responden, como ya digo, a 300 miligramos diarios durante esos 60 días. A eso unimos antihistamínicos y prednisona si es necesario y con eso hemos conseguido, como hemos publicado recientemente, unas tasas de RAS de solo 26-28%, que es inferior a lo publicado en la literatura. Y otros efectos adversos más severos como polineuropatía no hemos visto y solamente hubo una suspensión una discontinuación del tratamiento en el 3%. A pesar de todo hay casos de toxicidad. Aquí os comento un caso concreto de una mujer de 40 años procedente de Sucre, Bolivia. En este momento estaba asintomática. Se le hace la serología de Chagas doblemente positiva, la IFI y la ELISA. No tenía eosinofilia y tenía una PCR pretratamiento positiva. Cuando se estudiaron los hijos, se vieron que un hijo suyo era positivo y se trataba de un Chagas con transmisión vertical. Este es el niño que te decíamos que había tenido la edad más baja en nuestro rango de edad de los pacientes diagnosticados. Se inicia el tratamiento cuando finaliza la lactancia, porque cuando vino la primera vez estaba en lactancia. Y bueno, se le da una pauta de 180 comprimidos porque pesaba 82 kilos y se le cita para ver la tolerancia. La paciente viene con un RAS generalizado que afecta a la cara, al tronco, la espalda, los miembros, por lo que hubo que suspender el tratamiento. Se le vuelve a pautar pasado unos días lo mismo con corticoides, pero el RAS reaparece y, por tanto, se utiliza un tratamiento alternativo con Infurtimos que toleró y logró finalizar el tratamiento y haciendo una PCR post-tratamiento pues fue negativa. Una vez ya curado el paciente, o terminado el tratamiento más bien, podemos considerar los curados. ¿Qué marcadores tenemos de curación? Bien, pues hay pocos marcadores. El único que en la literatura se ha mostrado como que tenga algunas posibilidades de éxito es utilizar la PCR post-tratamiento. En esta gráfica podemos ver en verde la evolución de la positividad de PCR en aquellos pacientes no tratados de forma significativa, frente a aquellos tratados, que sería la línea azul, en la que vemos que claramente tienen unas tasas de positividad de PCR inferiores. Nosotros solicitamos a todos los pacientes la PCR de trypanosoma pretratamiento y 19 de los 122 tratados tenían positiva la PCR, un 16%. Bueno, pues todos negativizaron la PCR después de finalizar el tratamiento. Solamente un caso permaneció positiva después del tratamiento, se le dio una segunda pauta de tratamiento y después negativizó. Y en el seguimiento anual que se hace de estos pacientes, nunca más volvieron a positivizar. ¿Cómo hacemos este seguimiento anual? Pues precisamente con la anamnesis, un electrocardiograma, pues hay que enviarlo al cardiólogo y la PCR. Una pregunta que le hago muchas veces a los estudiantes es si Trypanosoma cruzi produce eosinofilia. Como sabemos, los protozoos no producen eosinofilia, eso lo producen los helmintos. Por tanto, si tenemos un paciente como este que tiene Chagas y eosinofilia, tenemos que buscar otra causa.
Este paciente tenía 4.600 eosinófilos en números absolutos y, por tanto, había que buscar una causa que fuera diferente al Chagas. Bien, pues tenemos que el 14%, 15% prácticamente de nuestros pacientes tienen eosinofilia cuando son diagnosticados. Pues bien, hemos visto que la mayoría de estos casos, un 83%, tienen estrongiloides. Y una vez tratado el estrongiloides, aparece la eosinofilia en el 100% de los casos. Esta paciente tenía un estrongiloides serología positiva y tras tratada con ivermectina en primer lugar y después con tratamiento de benidazol del Chagas, en el seguimiento se vio que negativizó la PCR de tripanosoma, negativizó la serología estrongiloide y se normalizaron la cifra de eosinófilos de 4.600 pasaron a 340. Por tanto, recomendamos la realización de serología de estrongiloides a todos los pacientes de enfermedad de Chagas y especialmente a aquellos que tengan eosinofilia. Y ya para terminar, quería comentar si el tema de la transmisión vertical. ¿Existe la transmisión vertical y cómo podemos evitarla? Pues evidentemente existe. Un 3% de los pacientes en Europa, en los países no endémicos, se produce una transmisión vertical. Por tanto, el niño va a estar infectado a través de la infección de la madre. Y esto tiene un riesgo porque puede producir un Chagas congénito. Un Chagas congénito que puede ser grave en niños con Chagas sintomático, como hepatosplenomegalia, una anemia severa, afectación del sistema nervioso central, miocarditis, etc. Y en aquellos niños que nacen asintomáticos, dado que están infectados tan pronto, van a desarrollar de forma precoz afectación cardíaca. Esta es una enfermedad que evoluciona durante muchos años, pero si se infectan muy pronto, terminarán produciendo afectación cardíaca en edades tempranas. Por todo ello, sería recomendable el cribado en embarazadas en todos los países endémicos y no endémicos, o sea, aquellos que tengan Chagas importado como nuestro, para diagnosticar de forma precoz el Chagas en la madre y evitar la transmisión vertical. Por todo ello, en 2013 se hizo un consenso en la que la mayoría de sociedades relacionadas participaron, como la Sociedad Española de Pediatría, la de Enfermedades Infecciosas, la de Ginecología, etcétera, en la que hablaba de la necesidad de hacer en el primer trimestre de embarazo un cribado de la enfermedad de Chagas pidiendo una serología. Nosotros nos habíamos adelantado porque esto consenso del 2013, nosotros ya en el 2012 establecimos un protocolo a Virgen Macarena en la que solicitábamos la serología del primer trimestre junto al VIH, la sífilis o la hepatitis, incorporamos la serología de Chagas en aquellas mujeres que provenían de América. Después, una vez nacía el niño, se le hace un microhematocrito en la que se detecta una PCR y una tinción a ver si el tripanosoma para detectar de forma precoz el Chagas congénito y se le pueda tratar prácticamente inmediatamente. Bueno, este es el algoritmo, que no se ve muy bien, pero en caso de que la PCR al nacer y la tinción sea negativa, se hace una serología a los 8 meses. Aquí vemos que hemos tenido 3 casos de Chagas congénito, los 3 niños han sido tratados y los 3 niños se han curado, en la que se ve en la tinción del microhematocrito Trypanosoma cruzi. Bien, el problema es que no todos los hospitales de Andalucía tienen establecido de forma estandarizada este protocolo. Un estudio que se hizo en el 2018, solamente estos hospitales, entre ellos el nuestro, que están en amarillo, tienen este protocolo instaurado y, por tanto, proponemos aquí que se vaya incorporando, a lo mejor algún hospital, estamos en el 2020, en estos 2 años ya lo han incorporado, que vayan incorporando este protocolo en todos los hospitales andaluces a fin de evitar esta transmisión vertical o bien diagnosticarla precozmente y poderla tratar. Pues bien, eso es todo y muchas gracias por su atención. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores su invitación para participar en este congreso y a los que estáis ahí al otro lado. Es una pena que no nos podamos ver, pero gracias por estar
estar participando en esta mesa. Hoy vamos a hablar de inmunosupresión y patología importada, y lo primero es definir qué es una enfermedad importada. Una definición sencilla: es una enfermedad que se adquiere en un país y se diagnostica en otro, donde puede que exista, que nunca haya existido o que haya existido alguna vez y haya sido erradicada. Pero para que un paciente con una enfermedad importada pueda sufrir una alteración de su sistema inmune, lógicamente primero tiene que adquirirla, es decir, primero tiene que realizar un desplazamiento internacional. Cuando uno trabaja, como yo, tiene parte de su actividad en un centro de vacunación, se da cuenta de la cantidad de motivos por los que hoy en día las personas realizan desplazamientos internacionales. El turismo aumenta progresivamente, incluso a pesar de las crisis económicas que hemos tenido en los últimos años y las previsiones que sigan aumentando, igual que los viajes por motivos laborales y, desgraciadamente, bueno, pues todos esos desplazamientos no deseados que se producen en el mundo y de los que ahora pues no vamos a hablar. Yo creo que la globalización es una realidad no solamente para los productos que consumimos o para elegir el restaurante al que vamos a cenar el sábado por la noche, sino en todo lo que acontece a nuestra vida. Y es curioso que en la salud a veces hacemos cosas o pensamos cosas muy absurdas, ¿no? Aceptamos que la población mundial se desplaza de una forma continua y, sin embargo, las enfermedades parece que no viajan junto a las personas que sí que se desplazan enfermas, o las personas se desplazan de una forma continuada, pero nosotros siempre esperamos que la enfermedad importada aparezca en forma de brote, en forma de algo esporádico y no de algo diario. Cuánto miedo pasamos todos cuando vimos a una enfermedad tan grave, a un virus tan grave como ébola, atravesar nuestras fronteras y llegar a nuestro medio. Y, sin embargo, qué poco impacto ha tenido el hecho de que haya seguido habiendo ébola en África subsahariana y en forma de brotes que han tenido demasiados casos. Uno ya es demasiado y demasiadas muertes. Qué poco también trascendió, ¿no?, el hecho de que el virus Zika invadiera literalmente el continente americano entre el 2015 y 2016, salvo algún chascarrillo como que se podía haber afectado el besuqueo tradicional. Y es curioso que no trascendiera más, porque no fue lo que Zika provocó en el momento de su invasión, sino lo que dejó atrás, como muchas de estos brotes epidémicos, de estos niños nacidos de madres que sufrieron la enfermedad durante el embarazo con alteración en el desarrollo del sistema nervioso central. ¿Qué nos va a enseñar COVID? COVID nos va a enseñar muchas cosas, pero una muy importante es que probablemente de una vez por todas aceptemos que existe una muy importante fragilidad de las fronteras internacionales. Por tanto, yo creo que la globalización, y estará todo el mundo de acuerdo, es también para la salud, y encontrar pacientes con patología importada en nuestra consulta no debería suponer o ser un acontecimiento digno de mención. Pero hablemos de esta enfermedad importada. ¿Quién tiene enfermedad importada? ¿A quién le diagnosticamos la enfermedad importada? Pues a inmigrantes que acaban de llegar a nuestro país o a personas que viven en nuestro medio y se desplazan a otros países. Pueden ser viajeros por muchos motivos, laborales, turísticos, religiosos. A inmigrantes, los VFR, inmigrantes que viven en nuestro país y viajan a sus países de origen para visitar amigos y familiares. A viajeros VFR, que son los hijos de estos inmigrantes que viajan con sus padres a estos países, aunque hayan vivido, porque han nacido en nuestro país. Y estos son en general a los pacientes que les diagnosticamos estas enfermedades. ¿Qué enfermedades importadas diagnosticamos en la consulta? Pues podemos diagnosticar enfermedades que no son ni siquiera infecciosas, como por ejemplo los efectos del consumo de una toxina propia de zonas como el Caribe al ingerir pescados como puede ser la barracuda, es una enfermedad llamada ciguatera. Otra vez esta enfermedad o esta patología importada es infecciosa, pero no es tropical, es una enfermedad que esté presente en todo el mundo, como este viajero de 31 años a su vuelta de Tailandia con unas lesiones en la mano y un diagnóstico de sífilis. Y otras veces sí, la enfermedad importada que diagnosticamos es infecciosa y además es tropical.
a veces pues en inmigrantes que llevan poco tiempo en nuestro país, como esta chica de Bolivia, 3 meses viviendo en España con estas lesiones cerebrales propias de diagnóstico de neurocisticercosis. Esta señora, residente en España desde hace 8 años, pero natural de Nigeria, que viaja a su país para visitar a sus familiares y vuelve con un episodio de malaria por Plasmodium falciparum, algo muy, muy frecuente en nuestras consultas. Este viajero de 43 años con viajes frecuentes por motivos laborales a la zona continental de Guinea Ecuatorial, con un diagnóstico de filariasis de Loa Loa por afectación ocular, o un chico de 23 años, un viajero nuestro que venía de un viaje por el sudeste asiático, de Vietnam, Camboya, con fiebre y con lesiones cutáneas, que fue diagnosticado de dengue. A veces la patología importada que diagnosticamos, infecciosa y tropical, además es una enfermedad desatendida. Una enfermedad desatendida es una serie de enfermedades que la Organización Mundial de la Salud en este momento determina como estas que les muestro aquí, y que en general son enfermedades que, a pesar de afectar a millones de personas en el mundo, tienen poca inversión en cuanto al conocimiento de su fisiopatología, métodos diagnósticos, tratamientos o la creación de vacunas. Cuando una patología importada, infecciosa, tropical, es desatendida, quizá lo más sencillo o lo más esperanzador sería pensar que cuando llegan a nuestras consultas, a nuestro medio, dejan de estar desatendidas, pero esto no es así. Pensemos, por ejemplo, en un paciente con una infección VIH, cómo ve el cambio, cómo nota el cambio de sus posibilidades terapéuticas de vivir en una zona rural de África subsahariana a vivir en nuestro medio. Esto sí que podríamos decir que es un beneficio claro del paciente y de su enfermedad en cuanto a opciones terapéuticas, pero esto no es así siempre. Y ahora pensemos en enfermedades como enfermedad del sueño, como filarias, como leishmania, como Chagas, donde la inversión de laboratorios farmacéuticos privados pues no es muy importante, y son otras entidades las que buscan opciones terapéuticas. Con esto quiero decir que celebramos allí, por supuesto, en área endémica donde más sufren, pero también aquí, donde a veces vemos estos pacientes, pues que haya una medicación oral para una enfermedad tan grave como la enfermedad del sueño. Sufrimos la poca posibilidad terapéutica de enfermedades tan graves como oncocercosis, enfermedades que pueden provocar gran morbilidad en los pacientes, como puede ser ceguera, o el pensar que la enfermedad de Chagas, una enfermedad emergente en nuestro medio y con muchísimas personas afectadas en área endémica, pues solo cuente después de tantos años con 2 fármacos de beneficio, pues a veces en ocasiones un poco dudoso. Otro problema de estas enfermedades es que probablemente el aumento de inmigración y el aumento de los viajes internacionales no ha ido acompañado de un aumento paralelo de la creación de unidades de asistencia especializada, con lo cual esto también influye en que continúen siendo desatendidas en nuestro medio. Y además son enfermedades desconocidas para muchas especialidades médicas. Por tanto, tenemos pacientes con patología importada, muchas de ellas desatendidas, que han hecho desplazamientos internacionales y van a sufrir una alteración de su sistema de defensa. Es conocido desde hace muchísimo tiempo que enfermedades como patologías oncohematológicas, leucemias, linfoma o tratamientos que nosotros podemos administrar para enfermedades alteran el sistema inmune del paciente, y aparte de hacer que sea más sensible a la adquisición de infecciones, también es cierto que puede tener una reactivación de infecciones que estaban latentes, estaban dormidas en su organismo. Hoy en día nadie pondría un tratamiento inmunosupresor en un paciente sin descartar antes que tuviera una tuberculosis latente para poder tratar esta infección y no permitir que haya una reactivación, siempre pensando que las reactivaciones son cuadros graves que se producen además en pacientes que están inmunodeprimidos, por tanto con una alta mortalidad. Podemos llegar a encontrar la tormenta perfecta si unimos patologías infecciosas tropicales importadas que tengan capacidad de reactivación en pacientes con inmunosupresión y además que sean poco conocidas en nuestro medio, es decir, nadie las va a buscar,
que tengan muy pocos síntomas o incluso sean asintomáticas, el paciente tampoco va a dar ninguna señal de alarma y que puedan persistir años después de haber abandonado la zona endémica donde se adquirió, lo típico de, bueno, pues si el paciente ya lleva más de 10 años viviendo en nuestro medio. Y si buscamos un ejemplo de estas enfermedades, yo pondría sin duda la infectación por Trypanosoma cruzi, enfermedad de Chagas o el Strongyloides stercoralis. Es conocido desde hace mucho tiempo los cuadros graves de infección diseminada o de hiperinfectación por estrongiloides que pueden llegar a provocar la muerte del paciente, ya digo, en pacientes que son sometidos a alguna inmunosupresión. Por otra parte, la enfermedad de Chagas, la infectación por Trypanosoma cruzi, también se ha descrito en pacientes trasplantados, pacientes VIH, pacientes sometidos a tratamiento con corticoides, tratamientos biológicos, la forma de reactivación con afectación cerebral o cardíaca y, ya digo, con una altísima morbimortalidad de estos cuadros. Quizá lo que podríamos pensar es, bueno, pero es posible, es frecuente, es factible que encontremos pacientes en nuestras consultas con estas enfermedades. Pues hombre, tampoco creo que sea tan complicado si pensamos pues en enfermedad de Chagas, 7 millones de personas afectadas en un área donde además hay mucho inmigrante de esas zonas en nuestro medio y 70 millones de personas en riesgo de adquirir la enfermedad, o Strongyloides stercoralis con 30, 100, bueno, muchos millones de personas afectadas en el mundo. No parece que resulte complejo el hecho de poder encontrar pacientes que tengan estas patologías en nuestras consultas. De hecho, enfermedad de Chagas, sin duda, para mí es el ejemplo de enfermedad importada, emergente y con capacidad de transmisión en nuestro medio, y así lo muestran series como las que tienen en pantalla de redes de vigilancia epidemiológica, como es REDIVI, donde la enfermedad de Chagas es la enfermedad más diagnosticada en los inmigrantes en las unidades especializadas de nuestro país. Una enfermedad que la globalización consiguió cambiar el mapa que todos teníamos en mente del área endémica de Chagas. Pero fuimos un poco más allá y en mi hospital quisimos saber en nuestro departamento cuántas personas teníamos de área endémica de Chagas y de estrongiloides. Y como veis, teníamos 22.358 personas que habían nacido en esa zona y que están dentro de nuestro departamento, del área que cubre mi hospital. Y buscando Bolivia como país con una prevalencia muy alta de Chagas, pues casi 3.000 personas en nuestro departamento. Pero fuimos un poco más allá y decidimos ver cuántos pacientes teníamos con tratamiento inmunosupresor, por lo menos de dispensación hospitalaria. Y en septiembre del 2020 en mi hospital había 3.752 personas, ya digo, en tratamiento inmunosupresor solo de dispensación hospitalaria. No podíamos contar primaria con las medicaciones de corticoides, de metotrexato que se pueden dar fuera del hospital. Tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores, la verdad es que hoy en día tenemos muchísimos y hay muchas especialidades que lo utilizan, dermatología, neuro, reuma, hematología, digestivo, cada vez más especialidades, y pensamos que una forma de intentar mejorar la posibilidad de que hubiera problemas con estas enfermedades era hacer un protocolo donde entre el Servicio de Enfermedades Infecciosas, que lleva adscrito una unidad de salud internacional y un centro de vacunación internacional, y el Servicio de Medicina Preventiva, hacer una valoración de los pacientes, una valoración donde se tendría en cuenta el origen del paciente y la posibilidad de que realizara desplazamientos internacionales, el grado de inmunosupresión al que estaba sometido, bien por enfermedad o bien por medicación, la posibilidad de que tuviera enfermedad importada y que ésta fuera reactivable en esta situación de inmunosupresión, y la vacunación necesaria no solamente como paciente inmunodeprimido, sino como potencial paciente viajero. Hicimos un corte, un análisis de 256 pacientes remitidos entre mayo del 2018 y mayo del 2019 a nuestras consultas con este protocolo, y aunque descubrimos que había sido bueno el crearlo, también descubrimos que estábamos llegando muy tarde. Solamente al 12% se le había hecho un cribado de enfermedad importada y casi
80% de los pacientes que fueron remitidos a nuestro protocolo ya estaban inmunodeprimidos, es decir, ya estaban en riesgo de poder tener una reactivación si tenían una de estas enfermedades. Y ahora que parece que el mundo se ha parado y que COVID ocupa todo nuestro esfuerzo, la verdad es que la enfermedad importada reactivable se abre camino también en esta situación tan dramática y empezamos a ver algunos cuadros de infestación o diseminación de estrongiloides en pacientes tratados con inmunosupresores como el tocilizumab o el corticoide por su problema con la infección por COVID. Por tanto, en este momento lo que estamos haciendo es también buscar estas enfermedades importadas reactivables en los pacientes que tenemos en nuestra sala de hospitalización de COVID y en la UCI COVID, nacidos o que provienen de área endémica de esta enfermedad. Para terminar, bueno, pues deciros que yo creo que la enfermedad importada tropical es tan real en nuestra consulta como la propia globalización. No debemos esperar a los brotes para entender lo frágiles que son las fronteras, porque vamos a pasar todo el tiempo demasiado sorprendidos y muy poco eficaces. Algunas de estas enfermedades pueden reactivarse si se altera el sistema inmune del paciente y es imprescindible descartarlas antes de iniciar un tratamiento inmunosupresor, porque de lo contrario podemos poner en peligro la vida del enfermo. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. En primer lugar, quiero agradecer al Consejo Andaluz de Colegios Médicos poder compartir esta sesión con ustedes al invitarme como ponente en su primer Congreso Internacional de Cooperación de Andalucía, a través de su presidente, el doctor Emilio García de la Torre, y de doña Carmen Sebastián Marfil, directora de Cooperación Internacional del Consejo Andaluz. Hola a todos, soy Abel Saldarriaga, especialista en microbiología y medicina de familia. Actualmente desarrollo mi actividad asistencial en emergencias extrahospitalarias en la provincia de Cádiz. Hablaremos en la siguiente presentación sobre las enfermedades transmitidas por garrapatas. La trascendencia que representan las garrapatas viene dada por los acontecimientos que han ocurrido en nuestro país en los últimos años por un género concreto de garrapatas, particularmente por la garrapata que vemos en la diapositiva de género Hyaloma, transmisora de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. En este sentido, en los últimos 4 años se han notificado varias personas afectadas por el virus de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, 3 de ellas con desenlace fatal. De hecho, en España en 2010 se detectó por primera vez la presencia del virus en garrapatas capturadas en la provincia de Cáceres. Desde entonces se ha confirmado la presencia del virus en garrapatas del género Hyaloma en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Andalucía. Así, retirando de hemeroteca, recordamos que la repercusión del primer caso notificado trascendió, como todos podemos recordar, a los medios de comunicación. Y así, en septiembre de 2016, se produjo por primera vez en España la detección de un caso humano infectado tras la exposición a garrapatas, posiblemente en el municipio de Villarejo, en Ávila, falleciendo en los días. Y también de un caso en el personal sanitario que atendió a esta persona durante su ingreso hospitalario, el cual se recuperó positivamente. Así, en 2016 se puso en marcha un estudio en 3 fases para evaluar la situación y el riesgo de infección por el virus en España. Se identificaron garrapatas positivas al virus en 7 de las 11 comarcas estudiadas pertenecientes a Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Madrid. En fases posteriores se identificaron garrapatas infectadas con el virus en varias comarcas de Andalucía, en las provincias de Cádiz y Córdoba inicialmente, y con posterioridad se llevó a cabo un estudio serológico en animales domésticos y silvestres. Todas las garrapatas positivas se capturaron sobre animales silvestres, fundamentalmente ciervos y de vegetación. No se detectó ninguna garrapata positiva entre las capturadas en animales domésticos. Así, llegamos al verano de 2018, cuando se notifica el fallecimiento de un hombre de 74 años en Ávila por el virus Crimea-Congo, en el Lechosa de los Montes, en la provincia de Badajoz, donde sufrió la picadura de una garrapata. Los hechos descritos mostraban que el virus circula en España en más regiones de las que se sospechaba inicialmente, por lo que su extensión es mayor de la esperada. Con la información disponible hasta el momento, no podemos descartar la aparición de nuevos casos humanos de forma esporádica. En este año, en agosto, el Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda en Madrid, dependiente del Instituto de Salud Carlos III, confirmó la presencia del virus de Crimea-Congo en las muestras enviadas correspondientes a un varón que fallecía el 11 de agosto en el complejo asistencial de Salamanca. El paciente de 69 años había ingresado en la UCI del Clínico Salmantino el día anterior tras acudir al hospital de Béjar ante el agravamiento de la sintomatología inespecífica que tenía.
y recabando información en el centro hospitalario se observó una lesión negruzca en una de sus piernas, ante lo que su entorno familiar refirió que le habían visto quitarse la semana anterior una garrapata. Este mapa es tomado del informe de 2019 del Ministerio, en el que vemos que la fiebre hemorrágica isquémica Congo es una de las enfermedades transmitidas por garrapatas con gran distribución geográfica a nivel mundial y actualmente se considera una enfermedad emergente y reemergente en países de Europa Oriental, como vemos en la diapositiva actualizada. A mayo de 2020 vemos que España es un país con riesgo de circulación del virus de Crimea-Congo debido principalmente a su proximidad geográfica con África, a que es lugar de tránsito obligado de aves migratorias procedentes de zonas endémicas, a la amplia presencia del vector responsable de la transmisión y a las condiciones climáticas, similares a otras zonas donde se ha evidenciado la circulación de este virus. Nos podemos preguntar a qué puede ser debido este auge en la aparición de garrapatas transmisoras de enfermedades potencialmente graves. En este sentido, ¿por qué precisamente en estos tiempos tiene tanta repercusión en el ser humano cuando han existido desde tiempos inmemoriales? De hecho, si les gusta la historia, la momia de Ozi, que vivió hace unos 3.300 años antes de Cristo, se descubrió que aparte de que tuvo los ojos marrones, tenía 70 tatuajes, tenía intolerancia a la lactosa, también se vio que padecía enfermedad de Lyme. O sea que las enfermedades transmitidas por garrapatas siempre han vivido con nosotros. Pero ¿por qué ahora justamente tienen mayor relevancia o por qué están aumentando? Los motivos que justifican nuestro estudio lo describimos en el capítulo 17 dedicado a zoonosis de esta cuarta edición del Manual de Enfermedades Infecciosas de Atención Primaria del Grupo de Trabajo de la SENCI. No en vano, el auge de las enfermedades transmitidas por garrapatas es debido a los cambios climáticos que condicionan movimientos migratorios y a la tendencia del hombre actualmente a vivir cada vez más en contacto con el medio natural por motivos laborales, domésticos o de ocio. En este sentido, las cuatro principales variables que lo condicionan, como vemos aquí, es el cambio climático, los viajes, las actividades al aire libre y las actividades profesionales. En esta diapositiva sirve para ilustrar el cambio climático, cómo ha afectado o cómo ha influido en la distribución de vectores. En la diapositiva superior derecha vemos la distribución clásica de las garrapatas del género Ixodes por continente y en las inferiores vemos a la izquierda hace 10 años cómo se distribuía la bacteria Borrelia relacionada con este vector en los diferentes continentes del mundo. Vemos que hay un paralelismo entre la garrapata Ixodes, los diferentes géneros y especies de Ixodes y las diferentes especies de Borrelia. Vemos que esto cambia 5 años después y vemos ya que en latitudes más meridionales, por ejemplo, la garrapata, que es la que está, la Borrelia, la que está señalada en el recuadro inferior, que es Borrelia garini, se ha desplazado a zonas más meridionales. Y ya en la diapositiva de la derecha, que está actualmente en revisión porque es una foto actualizada, pero de hace unos meses, vemos que ya no hay esa concordancia de patrón entre el vector y la bacteria relacionada con el tipo de garrapata. Esto es debido a las diferentes migraciones que hacen las aves migratorias, como vemos en las rutas que utilizan para sus desplazamientos. Como vemos aquí, la ruta, por ejemplo, la central, la ruta migratoria del Atlántico Este, abarca desde el sur de África hasta el norte de Estados Unidos y de Rusia, por lo cual la transmisión de potenciales agentes vectores, como puede ser el virus Crimea-Congo o la enfermedad de Lyme, pues se hace más compleja, ¿no? Por eso tenemos que tener mucho conocimiento de todas estas variables que influyen en el aumento de las enfermedades transmitidas por garrapata. Por supuesto, las actividades al aire libre relacionadas con los viajes, de hecho, es la actividad que implica mayores desplazamientos y siempre que hacemos un viaje internacional lo relacionamos con actividades en el entorno natural, como vemos aquí. Sin embargo, no debemos olvidar también las actividades que no son solamente lúdicas, sino profesionales, de cooperación en zonas de desarrollo o de catástrofe. En este sentido, esta diapositiva sirve de homenaje para todos los compañeros que realizan estas actividades profesionales internacionales de cooperación, motivo de este congreso. Por supuesto, las actividades profesionales de nuestro entorno también están muy relacionadas con el entorno natural, como vemos aquí. Por supuesto, en homenaje especial a nuestros compañeros veterinarios de SEPRONA y de labores de extinción de incendios, aparte de todas las personas que se dedican a labores agrícolas y ganaderas. Si bien la situación actual que tenemos es que las enfermedades transmitidas por vectores ocasionan más de 1.000 millones de infecciones al año y con una mortalidad de más de 1 millón. Vemos en
macabro ranking, si me lo permiten, que la garrapata ocupa, las enfermedades transmitidas por garrapata ocupan el tercer puesto. Si bien con las campañas de control de vectores del mosquito puede que acabe desbancándolo o cuando menos igualándolo. Centrándonos en las enfermedades transmitidas por garrapata, la Organización Mundial de la Salud ha descrito alrededor de 50 enfermedades y nosotros remarcamos en recuadro las 10 descritas en España, no por frecuencia, sino descritas. Como hemos podido comentar antes, la fiebre hemorrágica Crimea-Congo no es prevalente, pero tiene una gran trascendencia, como hemos comentado. Nos vamos a centrar un poquito, pasando someramente sobre el principal protagonista de la charla, que son las garrapatas. Se dividen clásicamente o didácticamente en garrapatas blandas y duras, y a las duras debemos prácticamente la mayor parte de las enfermedades transmitidas por ellas. Vemos aquí una ilustración a la izquierda, garrapatas duras, a la derecha garrapatas blandas con estructura que parece como de cuero. Paso rápidamente, no me voy a centrar, toda la bibliografía está disponible para ustedes y lo podemos comentar al finalizar la charla, todas las dudas que tengan al respecto. Vemos en la diapositiva de la izquierda las diferentes formas según el estadio, las larvas, la ninfa ya tiene 3 pares de patas y las las larvas tienen 3 pares de patas, las ninfas 4 pares de patas, pero son más pequeñas que los adultos, siempre la hembra de mayor tamaño. Son hematófagas y utilizan toda serie de sustancias para adherirse y anclarse al huésped, del cual se alimentan tanto para su crecimiento vital como para su reproducción. Vemos diferentes imágenes de isodes, vemos la escala también abajo a la derecha de isodes ricinos para que vean la proporción por ejemplo, de las ninfas y de las formas adultas con respecto a ese 1,5 centímetros. Otras imágenes de isodes ricinos del trabajo de fin de grado que dirigió el doctor Otero, otro referente nacional. Las diferentes fases del ciclo de vida de las garrapatas duras, que se inicia con la eclosión de huevo positado por la garrapata hembra en un sitio muy protegido del cual emerge la larva. Permanece resguardada en el sitio donde emergió para evitar la desecación y después de una semana aproximadamente busca un hospedador del cual alimentarse. El ciclo de la garrapata puede utilizar 1, 2 o 3 hospedadores. Para ello utiliza los órganos sensoriales que son estimulados por olores, dióxido de carbono, etc. La larva se alimenta de la sangre del hospedador y cae al suelo para realizar la muda. Las ninfas desarrolladas después de la muda de la larva tienen sus mismas características, excepto que pueden vivir por más tiempo. Y en el estado adulto se presenta la diferenciación sexual de las garrapatas. La cópula de las garrapatas duras se da sobre el hospedador, después de lo cual la garrapata hembra se repleta de sangre y cae a la vegetación, donde busca, como hemos dicho, un lugar húmedo y protegido en el cual poner los huevos, tras lo cual la garrapata hembra muere. La duración de este ciclo depende de la adaptación de las especies y de las condiciones de temperatura y humedad. Aquí vemos otras ilustraciones que nos pueden ayudar a comprender este ciclo, las pasamos rápido para no aburrirles. Y lo que hemos comentado en relación a que las garrapatas existen 3 variantes del ciclo de vida determinadas por el número de hospedadores utilizados como fuente de alimento. Citando simplemente la imagen de la izquierda, que es las garrapatas de un hospedador, completan todo su desarrollo sobre el mismo hospedador. Por lo tanto, la larva, que sale de los huevos puestos en el suelo por las hembras, es el único estadio libre en los pastos o bosques, es el estadio infectivo, es decir, el que es capaz de reinfectar a otros hospedadores. Vemos aquí imágenes reales hechas por mí para que vean la escala. Aquí también una captura de pantalla de un vídeo de una forma adulta hembra de Hyaloma lusitanicum. Y otras formas desecadas de adultos. El ciclo, como hemos comentado, de 1, 2 o 3 hospedadores. No quiero cansarle. Y estos hospedadores pues pueden ser el hospedador del que se valen las garrapatas para completar su ciclo vital, pueden ser casi cualquier vertebrado acuático, incluyen mamíferos, roedores, aves y reptiles. Lo más importante, la prevención para evitar la picadura de garrapata. Siempre que haya un entorno natural de vegetación, tenemos que tener precaución y estar alerta de que haya garrapatas. Incluso en zonas costeras, como puede pasar aquí, esta es una captura, una foto real de esta zona, o en zona costera como en el faro de Trafalgar, donde esta foto fue compartida por un paciente que le sufrió la picadura de otra garrapata género Hyaloma. Este protocolo lo elaboré para justamente saber cómo actuar ante la picadura de garrapata. Vemos unas medidas de intervención muy sencillas para evitar la picadura por la garrapata, como las que están descritas aquí. Este protocolo está actualmente en revisión y actualización y está, por supuesto, igual que el resto de la bibliografía, a disposición de todos los asistentes. Una vez que la garrapata nos ha picado, lo más importante es extraerla en menos de 24, a ser posible antes de las 24 horas, pero hasta 36 horas se pueden evitar
con seguridad de que no nos transmitan ninguna enfermedad infecciosa. Estas son capturas de pantallas del mismo protocolo, tomado también de referencia de los CDC americanos. El mejor método para la extracción, con evidencia científica, de este artículo del doctor Oteo, es con pinzas. En esta diapositiva nos sirve para ilustrar el tomado del CDC que debemos utilizar pinzas romas para la extracción, realizar una extracción suave y firme hacia arriba y asegurando la extracción completa, con una desinfección cutánea posterior con clorexidina. A la hora de manipular la garrapata para el estudio, no es obligatorio, si lo estiman oportuno, tengan precaución y contacten siempre con el médico. Aquí hay otro dispositivo que no son las pinzas, que son el dispositivo plástico TIC Twister, que utiliza dos diferentes medidas según el tamaño de la garrapata a extraer. Lo ponemos aquí para que lo vean en escala. Y la manera de extraerlo es haciendo una rotación, introduciéndola tangencialmente a la piel, como con las pinzas, y hacer un leve giro y traccionar hacia arriba, sin hacer ninguna presión. Tanto o más importante que lo que hay que hacer, ¿qué no hacer? No manipular con los dedos sin guantes, no hay que apretarla porque eso aumenta las posibilidades de transmisión de gérmenes que estén en el contenido, en el bardo digestivo de la garrapata hacia el torrente circulatorio. No sacudirla ni zarandearla, no retorcerla, no quemarla si está adherida y no utilizar ninguna sustancia química, ni como alcohol, vaselina y demás. Los remedios caseros que se han utilizado siempre no se deben utilizar porque aumenta la probabilidad de transmisión de agentes patógenos si la garrapata es portadora de ellos. En este sentido, simplemente describirle en este protocolo, en base a la sospecha clínica y realizar la consulta médica para hacer una valoración clínica y diagnóstica apropiada y particularmente hacemos también un apartado del enfoque diagnóstico de la enfermedad de Lyme. Como le digo, estoy a su disposición para facilitarles este protocolo. Es importante la sospecha clínica siempre que haya el antecedente de picadura, el entorno epidemiológico sea compatible y haya una clínica susceptible de enfermedad transmitida por garrapata. Lo tenemos que tener siempre en mente. Esto es una captura de pantalla del algoritmo que no viene al caso, simplemente para que lo tengan. ¿Cuándo debemos recibir asistencia médica tras la picadura de garrapata? Siempre ante una picadura de garrapata. Creo que ya nos ha quedado claro que las garrapatas transmiten enfermedades potencialmente graves. Si bien, también cuando el paciente tenga el recuerdo de una picadura, tenga cansancio importante, dolores articulares o haya afectación neurológica o mental. Se puede hacer una analítica específica que comentaremos más adelante si les parece oportuno en el turno de preguntas y instalar el tratamiento que es muy sencillo, asequible y económico. Y si es posible, hacer el estudio de la garrapata. Vemos aquí imágenes de un paciente que contactó con nosotros con picadura de garrapata y la evolución al cuarto y al quinto día y después de iniciar el tratamiento. En ese cuarto día vemos el cordón indurado y el eritema migratorio, un paciente con enfermedad de Lyme y la evolución a los 11 días. Con tratamiento antibiótico durante 2 semanas desapareció las lesiones y actualmente asintomático y con serología negativa. Como conclusiones, las garrapatas son antitransmisores de enfermedades potencialmente graves. El auge de estas enfermedades es debido a cambios climáticos y ecológicos, el mero contacto con la naturaleza del hombre por razones profesionales de ocio de vivienda. Disponemos de medidas eficaces de prevención y actuación post-exposición. Es fundamental la información a la población y la formación en todo el personal sanitario para la concienciación, la correcta extracción y el conocimiento de las enfermedades transmitidas por ella. Ante toda picadura por garrapata debemos solicitar asistencia médica y la extracción de la garrapata debe hacerse de forma eficaz y dentro de las primeras 24 o 36 horas, descartando los remedios caseros. Aquí les aporto la bibliografía, enlaces de interés que también está a su disposición. Darle muchas las gracias y estoy a su disposición para el turno de preguntas y resolver las dudas y de nuevo, muchas gracias.